Creo que uno de los mayores problemas que hay en los matrimonios al día de hoy es la falta de liderazgo que debe tener el hombre. El hombre no está obrando como cabeza en su hogar. El hombre no es el líder que la Biblia describe. El hombre no está dirigiendo a su familia, no está gobernando su hogar. Y la mujer es la que hace y decide todo. Y parece como que los roles se han invertido. Y la mujer es la que lidera, la que decide, la que determina, la que compra, la que pinta, y el hombre no hace nada. El hombre está a un costado. Y pienso que ese es uno de los mayores conflictos que hay en la sociedad nuestra al día de hoy. Y creo que los hombres, según lo que dice la Biblia, el diseño que Dios estableció para los hombres en el matrimonio está en las Escrituras. No es algo que nos hemos inventado, no es algo que salió de la mente de un hombre machista, no es algo que sale de los pastores. El liderazgo bíblico es algo que está establecido en la Biblia. Lo que tenemos que hacer es ir a ella, ver qué es lo que dice y aplicarla. Es decir, poner en práctica ese liderazgo varonil, piadoso, que Dios ha dado a los hombres. Por lo tanto, el liderazgo, uno puede llegar a la conclusión de que fue concebido en la mente sabia de Dios. No ha sido ocurrencia de hombre alguno. Y cuando los pueblos o las sociedades entienden este principio y lo aplican, las naciones viven bien. Las ciudades viven bien, los matrimonios, los hogares viven bien. Pero cuando hay un liderazgo que es contrario al que la Biblia establece, hay crítica, hay murmuración y hay también descontento. Sea en cualquier tipo de liderazgo, en cualquier tipo de liderazgo. Si tú tienes un jefe que es un jefe déspota, que es un patán, la gente se va a quejar de ese jefe. ¿Por qué tú crees que muchos venezolanos han salido de su país? ¿Porque estaban bien? Porque hay un liderazgo que no está caminando bien. Ahora, con lo que ha ocurrido en Perú, ¿por qué mucha gente está por salir de allí? Muchos colegas han venido a Ecuador a invertir. Otros han ido a Estados Unidos. ¿Por qué? Por la clase de liderazgo que proponen. Este país estuvo 10 años secuestrado casi por un liderazgo que trajo mucha crítica, mucha murmuración, mucho descontento, donde los políticos eran arrinconados, donde las empresas se fueron del país, donde se trataba a la mujer como una cosa para ser usada, porque el liderazgo no era bueno en el país. Cuando los pueblos entienden y aplican los principios del liderazgo en cualquier nación, hay contentamiento, hay gozo. Cuando hay malos liderazgos, cuando hay opresión, siempre va a haber descontentos y también críticas. Nosotros, todos sin excepción, hemos sido hechos para liderar y también para ser liderados. Unas veces nos toca liderar y otras veces nos toca que alguien nos dirija. Eso siempre ha sido así. El liderazgo, en otras palabras, se ejerce constantemente alrededor nuestro. Sea que tus padres te pidan que te acuestes a dormir, tú tienes que obedecer porque es tu padre, si estás en tu casa y eres un menor de edad. O sea que el maestro le diga al estudiante, siéntate por favor. El estudiante tiene que obedecer. Hay alguien siempre que lidera y otro que se somete. Hay alguien que lidera y otro que obedece. Así es el plan, el diseño de Dios. Si un policía te detiene porque vas a exceso de velocidad, el policía es la autoridad, hay que someterse. Hay alguien que lidera, hay alguien que gobierna y hay alguien que obedece. Si el SRI te pide aclarar
alguna factura, alguna cuenta, el que declara tiene que acercarse y declarar lo que está pidiendo el SRI. Siempre nosotros vamos a observar la autoridad, si es que se está ejerciendo bien o si se está ejerciendo mal. Y la manera de entender el liderazgo es entender el patrón del diseño de Dios, cómo empezó Él estableciendo las bases en el liderazgo, en la creación, en el Edén. Quiero que vayan por favor conmigo al libro de Génesis, al capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo número 31. Y leo la palabra del Señor donde dice lo siguiente: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Deseo dividir este sermón en tres partes. La primera parte que quiero ver es cuál es el sello de liderazgo que Dios estableció en las Escrituras. Lo segundo que quiero ver es los roles del liderazgo, cuáles son los que Dios estableció. Y en tercer lugar, yo quiero ver el patrón del liderazgo en la actualidad. El patrón del liderazgo. Entonces empecemos con nuestro primer punto. ¿Cuál es el sello del liderazgo? Cuando tú vas a la Biblia y ves en el libro de Génesis, ¿qué es lo característico en ese liderazgo que Dios estableció en la Biblia? Sin lugar a duda que lo característico en el liderazgo de Dios es la imagen que Él puso en la humanidad, la imagen que Él puso en el hombre. Al principio, en el texto que leímos, solo el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. No fueron los ríos, ni las aves, ni las plantas, ni las montañas. Solamente el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Ahora, ¿qué significa imagen? Fueron hechos a semejanza de Dios. ¿Qué significa semejanza? Bueno, cuando eso significa, en otras palabras, parecido o ser como. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando nace un niño, los curiosos estamos viendo la cara del niño y vemos al papá y a la mamá y estamos queriendo ver a quién se parece. Cuando ya identificamos que tiene ciertas facciones y la ceja y la boca y la nariz y algo por ahí, oye, se parece a ti, se parece a la mamá o se parece al papá. Eso es una semejanza. Ser como, tener cierto parecido. En otras palabras, cuando nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que estamos es comunicando un parecido de Dios. Somos el reflejo de alguien o de algo. En este caso, de Dios, el Creador. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo en semejanza de Él, con ciertos rasgos que tenían que evidenciar, que tenían que mostrar a su descendencia. Ellos tenían que reflejar a ese Dios que los había creado. Ahora, en el Antiguo Testamento, la imagen y la semejanza se usan generalmente en un sentido negativo. Se usan en relación con los ídolos. Cuando tú vas a ver de imagen y semejanza en el Antiguo Testamento, la Biblia lo menciona en relación a ídolos. En el mundo antiguo la gente por lo general adoraba imágenes y semejanzas de sus dioses.
Ellos tomaban ciertos metales y los fundían y hacían becerros, dragones, serpientes, corderos, y los adoraban, los veneraban a las imágenes y las semejanzas de sus dioses. Ahora, por eso es que en el primer mandamiento Dios prohíbe a su pueblo, Dios prohíbe a Israel adorar a otros dioses. En el segundo mandamiento, Dios prohíbe que se hagan imagen o semejanza de lo que esté arriba en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso está en Éxodo 20. Ahora, ¿por qué Dios prohibió al hombre que hiciera una imagen o que hiciera imágenes para adorar a Él? ¿Por qué Dios lo prohibió? Porque Dios ya había creado una imagen física para representarlo. Dios ya lo había hecho. Dios ya había hecho a Adán y a Eva. Y esa era la imagen que Dios estaba mostrando, en la que estaba mostrando su identidad, quién era Dios. Nosotros somos creados para representarlo en la tierra, hechos a imagen de Dios. Ahora, tanto hombres como mujeres representamos esa imagen del Señor, de Dios. Pero vino la caída. Y después de la caída, ocurre que el hombre continúa teniendo la imagen de Dios a través de Adán, pero es una imagen ahora distorsionada. Ya la imagen de Dios no es lo que Él hizo en el Edén cuando no había pecado. Ahora es una imagen distorsionada. Es decir, que la imagen de Dios no desapareció, no se extinguió. La imagen de Dios continúa el hombre teniéndola. Tú y yo continuamos teniendo la imagen de Dios, pero es una imagen distorsionada. En segundo lugar, quiero mostrar los roles de ese liderazgo que Dios puso en el Edén. ¿Cuáles fueron los roles entonces? Hay dos cosas que Dios hizo: el rol de autoridad y el rol de sumisión. Eso fue lo que Él estableció en el Edén. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, y ambos eran iguales delante de Dios. Ambos, el hombre y la mujer, eran iguales. Ambos fueron hechos a semejanza de Dios. Ambos, por lo tanto, ambos eran iguales ante los ojos del Señor. Pero en cuanto a roles, en cuanto a función, en cuanto a lo que tenían que hacer allí en el Edén, sus roles eran distintos. Sus roles eran diferentes. El rol del hombre era algo muy distinto a lo que tenía que hacer la mujer. Por ejemplo, en Génesis 2:15 dice la Escritura: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahí hay dos palabras claves que tenemos que prestar mucha atención. Dios puso ahí al hombre en un huerto, y en ese huerto no es que estaba vacío, no es que era el desierto. En ese huerto estaba el desarrollo creativo de Dios, toda la economía de Dios. Estaban las plantas, estaban los ríos, estaban los animales, estaba la propia naturaleza de Dios. Y dice el versículo 15: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esas son las palabras claves: cultivar y cuidar. Cultivar es decir, labrar. El hombre tenía que labrar, tenía que trabajar la tierra, tenía que servir, tenía que ministrar. Ese era el rol del hombre, no era una función de la mujer. Pero por otro lado, el hombre también debía de guardar todo lo que Dios le había dado. Guardar quiere decir que tenía que proteger la entrada contra cualquier intruso al Edén. Bueno, ahí se metió Satanás.
Ustedes saben la historia. Y el hombre que tenía esa función de guardar se descuidó y Satanás entró y se puso a conversar amigablemente con la señora Eva. Pero cuando vamos a Números capítulo 3, al versículo 8, nosotros allí encontramos los sacerdotes que tenían cierta función en el pueblo de Dios. Y encontramos las mismas palabras juntas otra vez. Es decir, la palabra de guardar y servir, o guardar y trabajar, o cuidar y trabajar. Y en esta ocasión, los sacerdotes debían servir o trabajar en la presencia de Dios y debían también guardar o proteger la entrada al tabernáculo. No cualquiera podía entrar al tabernáculo. Si alguien entraba al tabernáculo y profanaba ese espacio, ese moría. Ellos tenían que cuidar la entrada al tabernáculo. Dice Números 3:8, y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión, junto con las obligaciones de los hijos de Israel, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la obra de los sacerdotes, que era guardar y servir, o guardar y trabajar, o proteger y trabajarlo, vemos lo mismo en Adán. Adán en el Edén, él debía de proteger y también tenía que trabajar lo que Dios le había encomendado hacerlo. Por eso que yo pienso que es apropiado decir que Adán, que también estaba en la presencia de Dios, él estaba como sacerdote sirviendo a Dios y guardando la entrada de intrusos al Edén. En otras palabras, Adán fue creado para representar el dominio amoroso de Dios sobre los que estaban bajo su cuidado. No solamente era Eva, era toda la creación que Dios había puesto al cuidado de él. Entonces, ¿qué rol tenía Eva? Eva fue la ayuda complementaria de Adán. Es en esa unión, en ese pacto matrimonial que Dios lo describe en Génesis 2, del 25 al 31, del 22 al 25, perdón, donde lo describe que Dios establece el matrimonio, pero ya antes había dado la instrucción de que junto a ella se pudieran reproducir y multiplicar y llenar la tierra. Adán no podía hacer eso por sí solo. Necesitaba de su ayuda idónea, necesitaba de Eva. Eva fue, por lo tanto, esa ayuda complementaria para Adán. Con ella debía multiplicarse y llenar la tierra. Pero aquí lo importante es, hermanos y amigos, que ambos, tanto Adán como Eva, ambos eran hechos a imagen y semejanza de Dios, pero con roles diferentes, con funciones diferentes. El hombre fue creado para liderar. El hombre fue criado para cuidar, para proveer, para proteger. La mujer para seguir, para apoyar al líder. ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios? En la mayoría de los casos, no en todos, porque el hombre ha dejado su rol de cabeza. Él no atiende las necesidades de sus hijos, no atiende las necesidades de su esposa, no atiende las situaciones de salud, de enfermedad, de educación, de instrucción cristiana, de disciplina, de educación secular. Él está desentendido de todo eso. Él es su trabajo y piensa que con eso es todo. Y los hijos crecen sin esa autoridad paterna
Los hijos crecen alejados del padre. Los hijos crecen distantes de una cabeza que ha sido ausente por no haber cumplido su rol. El hombre, en otras palabras, estaba orientado a trabajar, pero la mujer estaba orientada hacia el hombre, apoyar a su líder, apoyar a su cabeza. El hombre fue creado para proteger. La mujer fue creada con la necesidad de ser protegida. Pero a veces sabemos tantos hombres desconsiderados con nuestras esposas. Hay cosas que a veces los hombres tenemos que hacer y nosotros dejamos que ellas lo hagan. Al hombre fue que se le permitió proveer, a él se le encomendó proveer y a ella se le asignó la tarea de ayudar. Pero a veces parece ser que las mujeres son las que más proveen. Los roles están como alterados, cambiados en nuestra sociedad. ¿Cuáles son los roles descritos entonces según la Biblia? En Génesis 2, del 18 al 25, aquí se describe en cada versículo lo que Dios hace sobre el hombre. Y no hay un versículo que se mencione allí donde no esté la palabra hombre. Porque Dios quiere enfatizar que todo lo que allí describe es para el hombre, para que el hombre esté atento en cada pasaje que allí se menciona y se pueda escudriñar y analizar. Y yo empecé a leer y cuando leía, wow, hombre, 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 hombre. En cada versículo está la palabra hombre. Porque aquí está qué es lo que Dios está queriendo resaltar, qué es lo que Él hace que predomine sobre el hombre. Y leamos Génesis 2 del 18 al 25 y dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Qué interesante que en cada texto de la Biblia, en este pasaje, lo que el Señor recalca es hombre, hombre, hombre. Esto es lo que tienes que hacer, hombre. Esto es lo que he hecho de ti, hombre. Esto fue lo que saqué de ti, hombre. Esto es lo que harás, hombre. Dios está hablando a los hombres. Y en los últimos 3 versículos, del 22 al 25, nosotros vemos allí que la ayuda idónea de este hombre es solamente Eva, única mujer. Estaba ahí sellado en el sagrado vínculo de ese pacto matrimonial. Entonces el patrón de liderazgo, Dios lo establece en la primera institución que Él creó. Ahí creó el patrón de liderazgo, el matrimonio. Ahí lo estableció. El hombre, en otras palabras, debía guiar, cuidar y proveer a su esposa. ¿Qué debía hacer la mujer? Ella debía ayudar, seguir, respaldar el liderazgo de su cabeza. ¿Con qué fin? Con el fin de traer gloria al Señor. Como dice 1 Corintios 10:31, sea pues que bebamos, que comamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para que Dios, nuestro Señor, sea conocido, sea visto. Que alguien nos vea y diga, wow, esa es la ley de Dios. Él está actuando como Dios lo dice. Ella está obrando
como Dios lo ha establecido. Cuando el hombre no es líder en su matrimonio, en su hogar, el hombre está desdibujando la imagen que debe representar de Dios. La desdibuja. Es como una imagen completamente distorsionada. No se puede apreciar. Y cuando la mujer también tiene esos roles que no le compete, es peor todavía. Porque la mujer está obrando como Eva obró en el principio, tomando las riendas, tomando decisiones, la iniciativa. Es peor cuando uno ve hogares donde las mujeres son las que gritan, las que roncan. Y es increíble de ver cómo la sociedad en tantas redes sociales se celebra eso, se festeja eso. Es increíble. Con esto llego a mi tercer punto, el patrón de liderazgo en la actualidad. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Cuál es el patrón de liderazgo? En Génesis 5, del 1 al 3, dice la Biblia lo siguiente. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Ya Abel había muerto, Caín había abandonado el nido, y ahora Adán y Eva tienen otro hijo. Y me llama la atención en este pasaje que Dios dice haber creado a Adán y a Eva conforme a su semejanza. Pero dice el versículo 3 que luego le engendró un hijo a su semejanza, es decir, a la semejanza de Adán. Adán tenía la semejanza de Dios. Adán tiene un hijo, pero ya no está con la semejanza directa de Dios, aunque en él permanecía la semejanza de Dios, pero tiene una semejanza distorsionada. Por lo tanto, el hijo de él, Adán, Set, tuvo una imagen de Dios distorsionada por causa del pecado de Adán. Y aún después de la caída, esta imagen de Dios en el hombre no fue eliminada, no fue destruida, no fue erradicada. Fue muy distorsionada. El hombre ya empezó a querer decidir y vivir por sí mismo, alejado de Dios. Parece ser que así tenemos el día de hoy una sociedad. La gente ya no vive por principios bíblicos. La gente ya no vive por qué es lo que Dios dice sobre este asunto. La gente vive y hace, actúa conforme a lo que le funciona, conforme a lo que le conviene, conforme a lo que le interesa, pero no conforme a lo que Dios dice. Y por eso es que yo creo que tenemos una sociedad tan aberrante al día de hoy. Sin embargo, uno puede ver que la imagen de Dios no fue distorsionada. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque hombres no cristianos, sin ser creyentes, a causa de la gracia común de Dios, pueden tener buenos matrimonios. Hombres no cristianos pueden ser buenos jefes a causa de la gracia común. No porque son cristianos, sino porque Dios les da la gracia de ser buenos jefes, de tratar bien a sus empleados, de darles buenos bonos, como decía una hermana en un grupo. Y a pesar de no ser cristianos, hay muchos de aquellos que cuidan a todos aquellos que Dios los ha puesto para que supervisen y cuiden a los suyos. Sin embargo, yo pienso que Dios está restaurando día tras día la imagen de Cristo en sus hijos. Porque la imagen está distorsionada actualmente.
¿Qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, Él está haciéndonos cada día más santos, más humildes, más obedientes. Si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, si tú eres un genuino cristiano, tu interés debe ser conocer más al Señor, cada día más. Y en la medida que tú conozcas más a Dios, en la medida que tengas más intimidad con Dios, que tengas más relación con Dios, entonces Él va a obrar más en ti. Pero hay muchos que oyen el sermón y de aquí los vuelvo a ver el domingo. No sé cómo viven de lunes a sábado. Tú lo sabes. No tienen comunión con la iglesia. No tienen comunión con los hermanos. No sé cuántos escudriñan las escrituras en verdad. Por lo tanto, muchos nos conformamos con venir a la iglesia, pero no vivir la vida cristiana. Estoy hablando de los cristianos, los que dicen ser creyentes. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió ese cristianismo así? Muchos no son pastoreados. La mayoría aquí no son pastoreados. Ellos están esperando siempre que los visiten, que los llamen, pero ellos nunca buscan al pastor. Es como que si no necesitan. Entonces los vuelvo a ver el domingo. ¿No te has dado cuenta de esa imagen distorsionada, de ese evangelio distorsionado que tenemos? Pero Dios en sus hijos, los que de verdad amamos al Señor, los que de verdad queremos agradarle, nos esforzamos por conocerlo más. Y en la medida que más lo conocemos, nos sentimos más humillados. Te voy a decir algo, mira, el mensaje de la cruz es un mensaje que humilla. No es un mensaje que te exalta ni que te hace sentir bien, ni bien bonito. No, el mensaje de la cruz te humilla, nos humilla, porque muestra todas nuestras deficiencias, porque muestra toda nuestra pecaminosidad, todas nuestras imperfecciones, todas nuestras perversiones, y muestra por otro lado la santidad gloriosa del Señor. Por eso humilla el evangelio. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, Él está trabajando en los suyos. Él está trabajando en la iglesia. Pero la mejor manera de mostrar ese liderazgo es siendo como embajadores de Cristo. Esa es la mejor manera. Hace años atrás, yo trabajé en una embajada y wow, era para mí algo nuevo. Desde el trato con mucha gente, las relaciones que rápidamente conectas. Y yo no era el embajador, pero era el cónsul. Y yo notaba que el embajador, cuando tenía una duda, llamaba al ministerio del exterior acá para preguntar qué había dicho el gobierno sobre tal cosa. Él era una voz del gobierno. Él representaba a un estado. Él representaba a Ecuador, donde yo estaba viviendo. Él hablaba y era que estaba hablando el presidente del Ecuador. Bueno, nosotros debemos ser como esos embajadores y hablar en nombre de Cristo. Representar a Cristo. En 2 Corintios 5:20 dice la Biblia: por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Estos embajadores lo que estamos es buscando que aquel que no conoce a Cristo, aquel que está alejado de Dios, se reconcilie con Dios
Estamos representando a Dios. Mira, tu matrimonio está mal, tú no tienes un buen liderazgo, tu matrimonio está a la deriva. El problema es el pecado, reconcíliate con Dios. Dios está interesado en que ese patrón de liderazgo que estableció en Génesis, donde el hombre tiene la potestad de liderar, de cuidar, de proteger, de guardar, continúe al día de hoy. Querida jovencita soltera, si estás pensando en casarte en un momento dado, mira que ese hombre sea un líder. Míralo si se duerme en la iglesia. Mira cómo trata a sus padres. Mira cuánto te habla del Señor. Mira si cuando te invita a comer te dice, paga lo tuyo y yo pago lo mío, aquí a la americana. Míralo si es tacaño. Bebiendo esas cosas. No te dejes llevar por una cara bonita. Que esa cara bonita después se arruga y se cae. Mira si tiene liderazgo. Mira si tiene temor a Dios. Mira cuánto conoce de la Biblia. Mira cuánta fidelidad tiene en la iglesia. Igual a los varones. A veces me hacen consulta, ¿y qué tal persona? No te recomiendo a esa persona, yo he dicho. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Porque uno conoce a las personas. Y persona, Dios está interesado en que ese patrón que Él estableció en el Génesis, en el principio, continúe. Y eso, la única manera de ser así es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a restaurar lo que el diablo desbarató. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que Dios le dice a las mujeres en Efesios 5, 22 y 23, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Dios por eso manda eso a la mujer. Está hablando en un contexto de una iglesia, la iglesia de Éfeso, a un grupo de hermanas cristianas. Dice, hermanas, sujétate a tu marido. Pero también Dios le ordena al hombre que ejerza autoridad con amor, como Cristo amó a la iglesia, con ese amor sacrificial que se entregó voluntariamente por su novia. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es increíble el amor de Dios. ¿Cómo Dios puede haberme amado y haber tenido misericordia de mí, con todas mis imperfecciones, con todos mis prejuicios, con todas mis maldades y perversiones? Bueno, al final es para que Él sea glorificado y la gloria no sea mía, sino de Él. Ese liderazgo se extiende no solo al matrimonio, también yo creo que se extiende a la iglesia. Ese patrón que Dios estableció en Génesis, no solamente fue allí, fue también en la iglesia, en su cuerpo. Durante los años han habido varias luchas de las mujeres, de movimientos. Hubo una lucha en el siglo pasado, estos movimientos de lucha de los derechos de las mujeres, en un momento dado fueron necesarios, hermanas, fueron necesarios en Inglaterra, en los Estados Unidos. ¿Y por qué fueron necesarios? Bueno, porque las mujeres eran tratadas como inferiores al hombre. Y la mujer no es inferior a nosotros. Somos hechos a imagen y semejanza. Delante de Dios somos iguales. Pero las mujeres en Inglaterra, en Estados Unidos, en estos países, cuando empezaron a industrializarse,
Las mujeres eran tratadas como inferiores e incluso no se les permitía votar. Por supuesto que tenía que levantarse un movimiento para que pudieran protestar por estas cosas. Era legítimo. Pero vino una segunda ola de movimiento feminista. Y en esta ocasión fue por los derechos laborales de la mujer. ¿En qué sentido? Ellas hacían el mismo trabajo que los hombres y al hombre le pagaban X cantidad de dinero y a la mujer menos. Tenían que protestar, era legítimo. Era una causa justa de lucha. Y vino la tercera ola de este movimiento y ahora vino enfocado en la igualdad. Se enfocó en la igualdad. Fue una equivocación, un lugar equivocado en el que ellas se enfocaron, en la igualdad. Es decir, aquello que hacemos, nuestras funciones. Pero la igualdad, según Dios, no es en lo que hacemos, sino en lo que somos. Ahí somos iguales, no en lo que hacemos. Somos iguales, hombres y mujeres, semejantes a Dios. Por eso, para cambiar una llanta, oye, si van 6 mujeres en un carro y un hombre, es el hombre que tiene que cambiarla. No dice, oye, ustedes son más, cambien ustedes. El hombre fue diseñado para hacer eso. Y por esta razón es que no es correcto que en las iglesias hayan pastoras, mujeres. Mi esposa no es pastora, es la esposa del pastor. Así que no le digan a ella pastora. Porque el pastorado es una función de hombres. La Biblia lo dice. La Biblia lo menciona. A causa del liderazgo. Por eso es que hay estas distorsiones, no solamente en la sociedad, no solamente en los matrimonios, sino también dentro de las iglesias. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, oye lo que dice: un obispo, no dice una obispa o una pastora, es un obispo varón. Debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. No dice mujer de un solo marido, marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. No dado a la bebida. La borrachera era algo que se conocía en los tiempos de Cristo, porque el hombre se iba de más con el vino. Por eso pone no dado al vino. No pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Todos estos sustantivos que aquí se mencionan y adjetivos son en masculino, no en femenino. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Una iglesia que tiene pastora es una iglesia que está a la deriva. Una iglesia que tiene una falsa doctrina, una falsa enseñanza. En 2 Timoteo 2:2 dice la Escritura, y aquí está Pablo hablándole a Timoteo, que era un pastor a quien él estaba discipulando. Y le dice él, y lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que lo encargue a otros hombres fieles para que sean pastores como él, para que continúe la aposta de lo que había iniciado el apóstol Pablo. ¿Por qué no lo encarga a mujeres? Nos decimos. Él dice con claridad, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Porque en base al diseño de Dios, las mujeres
tienen prohibido ejercer autoridad o enseñar a los hombres. Y esto no es un machismo infundado. Esto es lo que Dios dice en mi Biblia. Y si no, tú lo puedes comprobar en 1 Timoteo 2, del 9 al 15. Oye lo que Dios dice. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Ahí está la razón por cual la mujer no le es permitido enseñar ni liderar. Sin embargo, tú ves en muchas iglesias que las mujeres dirigen los cultos, son las que arremeten, las que arengan a la gente, las que predican, las que enseñan. Roles totalmente cambiados en el matrimonio y también en la iglesia. Por eso tenemos sociedades débiles. La iglesia no debe ser débil, porque la iglesia es de Cristo. Y aquí en la iglesia tenemos que hacer lo que el legislador, lo que el dueño de la iglesia dice que hagamos. Cómo tiene que funcionar es Él. Y eso lo encontramos en su palabra. Y Él da la razón aquí porque la mujer no tiene el derecho a ejercer autoridad, ni gobernar, ni liderar. Da la razón. Hay dos motivos. El primer motivo es por el motivo de creación. Dice la Biblia, el hombre fue creado primero. El hombre. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y no porque valía menos, porque ambos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero por orden de creación. El segundo motivo es un motivo teológico. Dice el versículo 14, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Teología. Hay muchas funciones que las mujeres pueden hacer en la iglesia. ¿Y qué puede hacer la mujer? Muchas cosas pueden hacer las mujeres en la iglesia. Las mujeres pueden orar, pueden enseñar a otras mujeres, pueden enseñar a los niños, pueden ir al campo misionero, pueden evangelizar, pueden cuidar enfermos, pueden hacer visitas. Muchas cosas pueden hacer las mujeres. Quiero traer una palabra final de aplicación. En ciertas ocasiones, nosotros vamos a liderar y en otras vamos a ser liderados. En mi trabajo, cuando yo entro al quirófano, cada martes, soy el líder ahí adentro en ese santuario. El asistente, el circulante, la enfermera, la licenciada, deben hacer lo que les digo como líder del quirófano, como cirujano. ¿Sabes? Pero cuando voy conduciendo y vengo apurado o voy apurado a algún lugar y me paso un semáforo en rojo o en amarillo y un policía me dice que me detenga, él es autoridad sobre mí y yo debo obedecer. Hay momentos en que uno es líder y en otras veces somos liderados. Pero en el matrimonio es el hombre la cabeza, es el hombre quien guía, quien lidera y lo debe hacer como lo hizo Cristo. De manera sacrificial, amorosa y voluntaria. Porque las mujeres
nuestras esposas son un vaso frágil para ser cuidadas. Necesitan ser enseñadas, instruidas, guiadas. Necesitan ser comprendidas. Necesitan ser oídas. Y si el esposo no cumple ese rol, yo me imagino que esa mujer tiene que estar ahí viviendo una situación tan difícil y tan dura. Y muchas sufren en silencio por años. Pero es a causa de que el hombre ha dejado su rol. ¿Qué debe hacer la mujer? Someterse a ese liderazgo, apoyar ese liderazgo, apoyar esa cabeza que es su esposo. Debe hacerlo con sabiduría, con gracia. El que él lidere no significa que él es superior y ella inferior. Solamente es un asunto, como hemos visto, de roles. Delante de Dios, igualitas. Imagen y semejanza de Dios. Lo que está haciendo Cristo en él, también está haciendo Cristo en ella. Es lo mismo. Simplemente es el rol. Como dije en alguna oportunidad, en un equipo de fútbol, el director técnico sabe a quién va a alinear adelante, en el mediocampo, lateral, en la defensa, los volantes, quién va de arquero. Él sabe quién va a ubicar. Tuvimos una pérdida en nuestra selección en el último partido. Es el director técnico al que la gente más ve, más que a los jugadores. Porque él alineó a los jugadores y dijo, tú vas a estar aquí y aquí y aquí. Por lo tanto, el director técnico, siendo alguien que no participa en el juego o en las jugadas, que no juega, no significa, por ser el líder del grupo, que tiene mayor valor que los jugadores. Simplemente es una función distinta. Los jugadores deben someterse al director técnico y ellos tienen que acatar esa disposición. Por eso es que tú ves que los jugadores siempre hablan bien de los técnicos. Tú los ves siempre los jugadores, no, el profe sabe lo que hace. No, él es un hombre muy claro, ellos están adulándolo para que no lo dejen en el banquillo. Siempre los jugadores, no, el profe no, él sabe, él tiene una tremenda experiencia y todos los elevan. Yo oro al Señor que en verdad los hombres aquí podamos comprender nuestro rol como líderes, no solamente en nuestros matrimonios, sino en cualquier lugar donde estemos.